Nos vamos a dar un lujo. A ver. Vamos a hablar con Fabián Salvioli, él es relator especial de Naciones Unidas sobre verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición. Y le agradecemos mucho estos minutos y esta comunicación telefónica. Fabián Fernández, mi nombre. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Fernanda, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos. Un gusto. Bueno, ¿qué evaluación se hace de este desplazamiento masivo histórico que está viviendo el país cercano venezolano? Bueno, siempre es un serio problema cuando hay flujos migratorios tan grandes y en general las sociedades se enfocan en las consecuencias y no tanto en las causas. Esto responde a situaciones de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el país y que ya fueron documentadas por el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas recientemente, y en ese sentido se va a instalar una oficina de la Alta Comisionada en Venezuela, bueno, a efectos de tratar de que el país vuelva a los carriles de respeto y garantía de derechos humanos. Mientras tanto, por supuesto, es fundamental e importante que los estados comprendan de que los flujos migratorios deben ser abordados con seriedad como corresponde y teniendo en cuenta la dimensión humana, porque generalmente suelen generar reacciones a veces de la sociedad discriminatorias o de tipos expulsivas, ¿no? Fabián, Gonzalo, lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Se están viendo algún tipo de reacciones? Porque uno tiene la sensación de que están teniendo una buena recepción, pero a lo mejor es simplemente una sensación, ¿no? Depende en dónde. Ajá. Depende en dónde, en algunos lugares sí, en otros menos, pero siempre es un riesgo, digamos, y además es muy complejo y muy difícil la vida de las personas en el exterior cuando migran sin migrar por este tipo de condiciones, digamos, de cualquier persona que cambia de país deja de estar cerca de sus afectos, de sus seres queridos, de sus costumbres cotidianas, etcétera, etcétera. Bueno, salir por una necesidad y no tanto por voluntad es mucho más preocupante. Hay gente que ha dejado a su familia ya que no tiene acceso a mínimos medicamentos para tratamientos, que es otra de las dimensiones fuertes de la crisis venezolana, digamos, personas que están en algunos casos perdiendo la vida por el no acceso a medicamentos. Fabián, buen día. Javier es mi nombre. Quiero consultarle si hay algún emparentamiento con lo que ha pasado en Europa posguerra de los Balcanes. Muchos albano-kosovares viviendo en Suiza, mismo croatas o serbios, también en otros países europeos con otro desarrollo. Con los venezolanos con la Argentina puede que pase algo similar, no sé, o pienso también con los turcos en Alemania post Segunda Guerra Mundial, de un afincamiento, si se permite el término, más pronunciado y que sea casi que permanente el flujo con la estabilidad en nuestro país. Es difícil de prever esa situación. Las situaciones son distintas, digamos, toda vez que en Venezuela no ha habido conflicto armado como en todas las circunstancias que vos mencionás, ¿sí? Pero sí ha habido un marco de fuerte, es más parecido, si querés, a las migraciones que han sido objeto de gobiernos de tipo autoritario o dictatorial en América Latina, digamos, y luego allí ya juega mucho la subjetividad y el tiempo en el cual las personas migran. No es igual tener una migración por 4 o 5 años que te da más posibilidades de volver que estar un tiempo largo y bueno, ya construir una vida y afincarse, porque si no se genera un doble desexilio. El primero y el segundo, ¿no? Se ha hablado mucho, Fabián, y esto se lo pregunto con muchísimo respeto, porque ha sido hasta cuestión de campaña política para un lado y para el otro. Esto, Venezuela dictadura sí, Venezuela dictadura no. ¿Cuál es la respuesta definitiva de una cuestión así, donde, insisto, políticamente hasta se ha malinterpretado un montón de cosas, ¿no? Y a mí me parece que es una discusión muy banal. Yo descreo mucho de aquellos que señalan
algunos tipos de violaciones de derechos humanos y no señalan otras. A mi juicio hay que levantar la voz frente a todas. Claro. Y bueno, y aquí de lo que se trata es si hay violaciones o no a los derechos humanos. Porque el hecho de si hay una dictadura o no ya entra a una discusión sobre el tipo de sistema que está instalado y si la votación o el resultado de la votación han sido legítimos o no en Venezuela. Ha habido muy serios cuestionamientos de organismos de observación electoral y de entidades de derechos humanos de Venezuela en relación al proceso de eleccionario de Venezuela. Pero supongamos que las elecciones han sido limpias y transparentes. Pues no cambia nada, digamos. El hecho de que haya elecciones limpias y transparentes no autoriza a estados a perseguir opositores, ni a encarcelar a opositores por su opinión, ni a callar a las voces opositoras, ni a torturar, ni a ejecutar personas. Claro. Entonces me parece que la discusión se pone en decir dictadura sí o dictadura no, para discutir posicionamientos geopolíticos de gobiernos o de posturas de Estado en las cuales en realidad los derechos humanos les interesan poco. Fabián, digamos, porque tampoco no estamos discutiendo si en Chile dictadura sí o dictadura no. Claro. ¿Verdad? Y bueno, y hay una situación efectivamente preocupante. Ahora, decir de que no estamos en una dictadura en Venezuela para justificar la gravedad de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo tampoco corresponde. Me parece que hay que ser mucho más serio en esto. Bien. Fabián, en todo sentido. Su percepción respecto de Venezuela, no sé, o cuando cambie el gobierno, cuando Nicolás Maduro ya no sea el presidente, ¿cuánto tiempo le lleva a una sociedad recuperarse socioeconómicamente a partir de este impacto? ¿Cómo se levanta una sociedad a partir de esto? Bueno, Venezuela es un país con mucha riqueza, digamos. Ahora, yo no soy experto en economía como para saber cuánto tarda una sociedad en recuperarse de una situación de devastación económica. Sin duda no tarda poco, ¿no? Las crisis económicas como las que ha vivido Venezuela, como las que ha atravesado Argentina, o eventualmente como las que está atravesando Argentina, no se solucionan de un día para el otro. Claro, claro. Y en general, bueno, todo lo que está pasando en América Latina, usted recién mencionaba Chile, vemos Bolivia también, estas realidades, hablo de América Latina porque es la región en la que estamos y en la que podemos percibirlo, ¿no? ¿Cómo Naciones Unidas aborda estas situaciones o la realidad los interpela constantemente a las distintas entidades y secretarías de las que forman parte Naciones Unidas? ¿Cómo se conjuga su trabajo para abordar esto tan complejo, no? Bueno, en mi caso yo no trabajo con esto, digamos, como ustedes explicaron en la presentación, yo soy relator especial de Naciones Unidas que aborda situaciones de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y no tanto crisis económicas. Claro. Es decir, podría llegar a trabajar con la situación venezolana si se comienza una transición de lo que es un gobierno de claro tinte autoritario hacia una democracia sustancial. Es factible que a mí me toque trabajar con Venezuela, o es factible que a mí me toque trabajar con Nicaragua, la región, como estoy trabajando ahora con Colombia o con Brasil u otro tipo de situaciones. Pero naturalmente Naciones Unidas tiene un conjunto de entidades que abordan diferentes cuestiones. En ese sentido, hay una agenda fuerte para el desarrollo de parte de la Secretaría General de Naciones Unidas y otras entidades que pueden prestar asistencia y cooperación. Pero naturalmente esas no son las áreas en las que yo me desempeño. Fabián, ¿hay vínculo de Naciones Unidas con el gobierno venezolano? Sí, claro, y de hecho el informe
Michelle Bachelet se hizo porque Venezuela permitió una visita al país. Digamos, si no, el informe se podría haber hecho igual, pero naturalmente hubiese sido mucho más difícil construirlo con datos fidedignos sin poder visitar efectivamente el país. Ha habido vínculos, hay vínculos, son vínculos difíciles. A mí sí me tocó, yo estuve antes 8 años presidiendo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y me tocó presidir el examen de Venezuela, que fue en el año 2015, y la verdad es que la delegación frente al comité dejó mucho que desear. Bien. La otra cuestión que le quería consultar, ¿el flujo sigue siendo el mismo de venezolanos hacia otros países o tiene como pulsos momentáneos? Siempre depende de situaciones. Yo entiendo que ahora hay un poco menos de flujo, pero sencillamente porque ha salido una cantidad enorme de gente. Claro. Sencillamente porque ha salido una cantidad enorme de gente. Y en la medida en que la situación siga así, mucha más gente va a querer salir. Bueno, y la última, cuando se habla de, usted comenzó diciendo que hay graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, ¿a qué se refiere concretamente? A ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones de las más graves a los derechos civiles y políticos, y por supuesto un cuadro de falta de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales que son más que evidentes. Bien, Fabián Salvioli, le agradecemos mucho estos minutos. Por favor, un gran gusto. Bueno, que tenga buen día.